No vemos las cosas como son, sino como somos. Jiddu Krishnamurti. Con esto podemos entender la forma en que cada individuo ve la vida, las situaciones y las personas. Por eso cada uno interpreta la realidad de manera diferente, donde está altamente relacionada con las formas de cuidado y de crianza que recibimos por parte de nuestra familia en la infancia y que influyen de forma directa en nuestro desarrollo emocional y social. ¿Ustedes se han preguntado el porqué de su nombre? ¿O por qué hay personas que prefieren el color rojo en vez del rosa? O quizás, ¿por qué no? ¿Por qué nos molestan algunos comportamientos de las personas? Es que hoy en día el saber por qué soy como soy es tan simple como preguntarle a nuestros padres si de bebé nos vestían de verde o de azul. Sí, decisiones tan simples como estas, tarde o temprano se volverían trascendentales para nuestra vida. Diana Baurin dijo que el modelo de paternidad o maternidad determina de buena medida el desarrollo que tiene el niño en consecuencia sobre su forma de ser, gracias a la crianza de los padres. Una gran responsabilidad, como es la de criar un hijo, viene con sí un montón de pautas psicológicas y comportamentales, las cuales más tarde nos lleva a hacernos la pregunta de ¿por qué somos como somos? Yo soy Alejandra. Yo soy Melissa. Y yo soy Isabela. Somos estudiantes de comunicación y curiosas por la psicología detrás de la formación de una persona. Y aquí en este podcast, ¿por qué somos como somos? Te contaremos desde expertos teóricos, microrelatos y entrevistas cómo es que desde una mirada psicológica nuestros padres deciden cómo seremos en un futuro, inclusive desde el vientre de nuestra madre. Por eso te invitamos a que nos escuches a través de Spotify, Deezer, Apple Music y YouTube cada 15 días. ¡No faltes! Nuestro podcast, ¿Por qué somos lo que somos?, te brindará la importancia de conocer sobre los efectos de una crianza adecuada y saludable, en el apego seguro y en la capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias en la vida adulta. Hola señoritas, ¿desean ordenar algo? Hola, no, muchas gracias. Al parecer una amiga va a llegar algo tarde, entonces la esperaremos. Definitivamente hay cosas que nunca cambian. Hola, discúlpame la tardanza, pero bueno, por fin, pasó una eternidad desde la última vez que estuvimos juntas. Ay, Aleja, ¿y cómo no? Si preferiste quedarte al otro lado del mundo. Aleja, yo de verdad pensé que la cultura alemana te iba a quitar lo impuntual. Ah, no, ni la cultura alemana, ni el presidente, ninguno me va a quitar lo que por mi familia ya lleva en mi sangre. No mentiras, pero de verdad, eso es algo de familia. Yo he trabajado mucho en eso, pero como en mi cotidianidad también tengo mucha libertad respecto a mi tiempo, a veces no dimensiono como que a la gente no a mi ritmo. Eso es verdad, eso es una gran falta de respeto. Pero solo por ser tú, te vamos a perdonar y entender. Ahora sí, bienvenidas. ¿Qué van a tomar? Yo sí quiero un vinito, por favor, para ver si se me baja un poquito esta ansiedad que tengo. A mí me regalas pues una sangría. Y a mí regálame un café, no muy oscuro, por favor. Ok, con mucho gusto. ¿Ansiedad? ¿Tienes algo, Isa? Bueno, tampoco hay que alarmarse. Con todo lo que pasa a diario en el mundo es imposible que ya nadie tenga ansiedad. Ay, eso es verdad, muchachos, que lo mío es algo más personal. Creo que me voy a separar de Juan. Ya la verdad, ninguno tolera nada del otro. Él se la pasa trabajando todo el día y ya no hay conexión. Literal es como si viviera con un desconocido. Ay no, Isa, me siento como si estuviera hablando con tu mamá. Ay, Meli, tienes toda la razón. Pero esto es serio. Isa, la verdad es que no es solo cuestión de lo que hace Juan. Tú ya has estado hablando con él. ¿Han intentado ir a terapia o han hecho algo por el estilo? ¿Qué? ¿Terapia? No, pues yo no tengo tiempo para eso y él mucho menos. Yo simplemente me quedo ahí, esperando a ver si él reacciona. Pero no, pues él sigue con su vida como si nada. Parece como si no me conociera. Isa, uno nunca termina de conocer a las personas, y mucho menos eres adivina para saber todo lo que piensa y siente. Honestamente, tú casi no eres expresiva. Antes me sorprende lo que nos estás contando. Amigas, tenía que liberarme. ¿Por qué no lo haces con él? Pues nosotras solo podemos acompañarte en tu proceso, aconsejarte y distraerte. Pero al fin y al cabo, cuando llegues a casa vas a encontrarte con la realidad. No la puedes evadir. Debes hablar con él. Ay, no, es que él me va a decir que todo está bien,
que él está tranquilo y la verdad yo me siento hablando como con una pared, porque siento que lo que yo pienso no importa. Isa, uno siempre escucha. Yo soy la persona menos expresiva. Ustedes nunca me van a ver peleando con alguien. En cambio tú sí eres expresiva. Aunque no seas completamente directa, cada detalle de ti comunica algo. Ay, sí, amigas, está bien. Voy a tratar de hablar con Juan. La verdad, pues yo no quiero terminar como mi mamá. Ella perdió un gran hombre por no querer solucionar las cosas y listo. Pero bueno, ya que tenemos estas copitas por aquí, muchas gracias, por cierto. Hagamos un brindis por nosotras, por lo que fuimos, somos y seremos. Por todos estos años, aguantándonos las tragicomedias de nuestras vidas. ¡Salud! Bueno, en fin. ¿Verdad, Meli? ¿Cómo vas con tu nuevo trabajo? ¿Cuál fue el último que me conociste? ¿Cómo así es que cambiaste? Ay, no, Meli es demasiado inteligente y exigente como para conformarse con un solo trabajo, ¿no creen? Ustedes saben, uno no se puede quedar donde no es feliz, y menos donde no tiene buen dinero. ¿Y tú estás feliz con tu oficio? No se trata de felicidad, se trata de hacer algo que te genere una estabilidad económica. Si es por felicidad, créeme que hace mucho me hubiera ido de ese platanal. Ay, no, definitivamente de tal palo tal astilla. Tus papás sí que te trataron con bastante autoridad y ambición. Y los tuyos bastante pasivos. ¡Ey! Ahí sí le diste donde era. Justo mi psicóloga me estaba hablando de eso. Al parecer mi poca confianza y poca autoestima es por lo del modelo de crianza que me dieron mis padres. Ay, niñas, pero eso es obvio, nosotras solo somos unas fotocopias. Bueno, Isa, tampoco. Nosotras también encaminamos nuestra vida con las decisiones que tomamos a diario. Además, nuestro entorno y contexto son totalmente diferentes a los de ellos. O si no, míranos. Tú, a tu edad, ya deberías tener 3 hijos como tu mamá. Mejor no hablemos de hijos que me dañan el vinito. Pero en fin, hay tantas cosas que pasamos por alto durante nuestro crecimiento y crianza que al fin y al cabo terminan siendo tan definitivos para lo que somos. Bueno, en eso sí tienes toda la razón. Por eso es bueno no perder la oportunidad de analizarnos, ser empáticos con nosotros mismos, con nuestra familia, brindarnos un espacio con un psicólogo o orientador para tener más conocimiento y entender mejor nuestros comportamientos, traumas o hobbies. Es por eso que queremos invitarte a conocer más sobre este tema. Síguenos y escucha nuestro podcast para que nos cuentes tu experiencia y así seamos más personas conscientes de por qué somos lo que somos. Nuestro invitado, Carlos Mario Montoya, experto en psicología, nos brindará una asesoría más profunda sobre cómo los profesionales de la salud mental pueden trabajar con padres e hijos para mejorar el apego y prevenir problemas emocionales y conductuales a lo largo de la vida. Su mayor inspiración para ser el profesional que es hoy en día se basa en una ambivalencia que vivió en su etapa del colegio, en la que se encontraba interesado por estudiar o derecho o psicología, pero gracias a una frase que le brindó una de sus maestras, primero hay que conocer al hombre antes de enjuiciarlo, entendió que su camino estaba destinado al estudio y el bienestar del hombre. Carlos Mario Montoya nos acompañará en nuestro podcast ¿Por qué somos lo que somos?, brindándonos un espacio lleno de conocimiento basado en sus experiencias y estudios de psicología, así dándonos respuesta a nuestras preguntas de por qué somos lo que somos. Nuestro invitado especial, el psicólogo Carlos Mario Montoya, nos brindará una descripción de cómo los padres pueden fomentar un apego seguro en sus hijos a través de comportamientos y actitudes específicas como la atención sensible y la disponibilidad emocional, para así comprender mucho más cada uno de nuestros cuestionamientos. Hola, bienvenidos a nuestro podcast ¿Por qué somos lo que somos? Hoy nos encontramos con nuestro invitado especial, Carlos Mario Montoya. Bienvenido. Hola chicas, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar acá y compartir este espacio con ustedes. Listo, muchas gracias Carlos Mario por estar acá, nos complace tu compañía. Te vamos a comenzar a hacer unas preguntas y queremos comenzar sobre algo fuera de lo normal, por así decirlo, y es que nosotras como comunicadoras gráficas publicitarias, a la hora de escoger un color para nuestras piezas,
pensamos más que todo desde la psicología, porque este color puede transmitirle, por ejemplo, algo al usuario, y esto tiene que ver con que él se identifique con algo y con algún color en específico. ¿Cuál serías tú y por qué? Wow, un color. Pues como pueden ver, vengo de negro prácticamente todo, pero no es mi color, ¿cierto? Creo que el azul. Durante mucho tiempo fue el negro, creo que me gustó mucho el negro, me ha gustado mucho, pero creo que un tiempo para acá, bueno, unos años para acá, el azul, pero el azul como rey. El azul rey, ¿cierto? Imponente. Y Sí. ese color a ti que te transmite, por ejemplo, en tu vida personal o profesional. Yo creo que sobre todo confianza y tranquilidad, ¿sí? Súper. Lo asocio un poco con de pronto el mar o el cielo, ¿cierto? Que son cosas que precisamente me transmiten eso y que quisiera yo precisamente también transmitir. Sí, realmente es como un color que transmite muchas cosas bonitas. Sí, eso espero, sí. Listo, ahora para entrar como en materia del podcast y sobre nuestro tema, ¿tú sientes que en realidad somos lo que somos por cómo nos criaron o puede influir más cosas a lo largo de nuestra vida? Ok, excelente pregunta. Yo creo que sí. Hay que partir de que nosotros, digamos nuestros padres o los primeros cuidadores, ¿cierto? Tienen un papel supremamente importante, ¿cierto? En la crianza, ¿sí? Y en transmitirnos precisamente no solamente el lenguaje, sino, por ejemplo, aspectos como autoestima, ¿cierto? Poder relacionarlos con los demás, el lenguaje y muchas cosas que de alguna forma entonces dependemos de ellos, ¿sí? Hay que entender también que ellos son nuestras primeras figuras, digamos, de autoridad, pero también de admiración, ¿sí? Y desde ahí entonces uno toma muchas cosas, tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? Pero también hay que entender de que esto no determina, digamos, lo que uno va a hacer, ¿cierto? Uno puede llegar a cierta edad donde puede entender de dónde viene y por qué es así. Y esto entonces hay que hablar de los padres, la crianza, un montón de cosas, pero entenderlo ya le da un poder a uno de decidir si quiere seguir siendo así o si puede cambiar, ¿cierto? Y esa precisamente es como la idea. Entonces, claro, influye mucho, pero no tiene que ser determinante. Tienes toda la razón. A partir de eso, pues aquí ya analizando la situación, dentro de tu profesión, ¿eso ha sido un propósito tuyo? Pues el ayudar a esas personas a entender por qué somos lo que somos. ¿O tendrías otro propósito o algo por el estilo? Bien, interesante. Sí, mira que ahora que recuerdo, en las primeras clases de cuando estudiaba psicología, ¿cierto? Nos preguntaban como, bueno, ¿usted para qué quiere estudiar psicología? ¿Cierto? Normalmente la gran mayoría respondíamos como para ayudar a las personas y para conocerme a mí mismo, ¿cierto? Los profesores apenas nos miraban como, ¿cierto? Como que sí, pero no, ¿cierto? Y ahí entonces es como ayudar al otro si el otro quiere, ¿cierto? Y conocerse uno mismo, pues sí, pero si también uno quiere y es capaz y es valiente de enfrentarse a un psicólogo y pensarse, ¿cierto? Superando un montón de miedos y de obstáculos y, digamos, defensas psicológicas que uno, digamos, tiene. En ese sentido, yo creo que mi función dentro del consultorio precisamente es que el que quiera y se lo quiera permitir precisamente, que haga un proceso de introspección, que se conozca un poco. Yo tengo una frase, sí, porque no la ha escuchado nadie más. Carlos Mario 2023 piensa que uno debería ir al psicólogo, pero tampoco lo necesita, ¿cierto? Hay ciertas, no sé, malestares con la vida que son normales y que uno de alguna forma puede tener las herramientas para pasarlas, ¿cierto? Y en ese sentido uno puede vivir con algunos síntomas y vivir medianamente bien. En ese sentido uno no necesitaría ir al psicólogo.
pero sí debería de ir precisamente como una cuestión de autoconocimiento, ¿cierto? De introspección, de ver de dónde vengo, para dónde voy, por qué soy así, por qué tomo las decisiones que tomo, ¿cierto? Porque repito siempre lo mismo. Entonces, desde ahí es el deber con uno. Claro. Bueno, yo considero que muchas veces las personas pueden llegar a ser muy empáticas y no, más que todo como los psicólogos, que tienen que entender mucho más allá como los sentimientos, las emociones de las otras personas, y me parece como un poquito difícil el hecho de lidiar como con los problemas de los pacientes sin que esto te afecte en tu vida personal. ¿Cómo haces tú para manejar este tema de que, por ejemplo, alguien llegue y te cuente algo súper triste o que esté en una depresión y que tú no te entrometas tanto en este tema, pero de igual manera le ayudes? Sí, teniendo en cuenta, voy a contar una experiencia también de la universidad. Lo que quieras, ¿cierto? lo que quieras. Resulta que un día un profesor nos ponía un caso, ¿cierto? Que llegó una señora a la comisaría de familia a denunciar a su esposo porque su hermoso esposo abusaba sexualmente de su hija, ¿cierto? Pues entonces, claro, contó más o menos la historia el profesor, bastante desgarradora, y pues mientras que contaba el profe, llegó una compañera y se paró, ¿cierto?, del puesto y dijo, este HP, este no sé qué, yo lo mato, no sé qué, yo lo pico con corta uñas y bueno, ¿cierto? Y entonces, claro, uno entiende de que va a escuchar cosas muy desagradables en consulta, porque pues precisamente el espacio de consulta se da precisamente para eso, para que puedan decir cosas que puertas para afuera quizás no se lo permitan con nadie más. Entonces, normalmente uno no escucha cosas tan lindas, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces uno salirse precisamente de sus prejuicios para no juzgar y no tomar algún bando, ¿sí? En ese sentido, entonces, no todo el mundo, no todos los psicólogos podemos de alguna forma, por decirlo así, preparados para hacer lo que yo hago acá, por ejemplo, en la universidad, que es atención, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos atención clínica, ¿cierto? Bueno, aunque aquí dentro de la universidad pues no es un alcance, digamos, tan profundo, pero pues hacemos de alguna forma un acompañamiento más de uno a uno, ¿cierto? Paciente-terapeuta. Y entonces uno se arriesga a precisamente que le hablen cosas bastante complejas y uno poderse salir de ahí y no tomárselo personal, ¿cierto? Salirse de sus prejuicios. Hay algunas cosas que sí lo afectan a uno, pero entonces también es la responsabilidad de uno, si un paciente lo afecta mucho, poder uno también tener su proceso por aparte con su propio psicólogo, ¿cierto? Porque hay que entender que también nosotros como psicólogos podemos ser nuestros propios psicólogos, ¿cierto? Y que cuando un paciente nos afecta en su historia, eso de alguna forma habla de uno, ¿sí? Y si eso lo afecta tanto a uno, entonces, claro, hay que ocuparse de eso, ¿cierto? Realmente puede ser porque tienes algo de ti dentro de, o sea, como de las características de esa persona, entonces por eso como que te centras mucho más en eso. Claro, eso que dice la persona que me afecta a mí, habla mucho de algo mío, Sí. ¿cierto? Que posiblemente no haya superado o no haya trabajado. Entonces, desde ahí también la ética profesional del psicólogo es ir a ver qué pasó ahí. Pero ¿cierto? entonces realmente el trabajo del psicólogo no es solamente como indagar acerca de los demás, sino también de sí mismo, porque mira que tú puedes ver lo que tú sientes con respecto, o sea, como reflejado en otros. Muy interesante eso. Sí, y por eso es que se recomienda que los psicólogos que nos vamos a dedicar a la clínica tengamos previamente nuestro proceso individual, ¿cierto? De conocimiento con otro psicólogo, psicoanalista o demás. En ese caso, pues yo hice la tarea y pues creo sentirme un poquito mejor con respecto a que no me llegue un chico o una chica que, bueno, me desestabilice tanto como para eso. Entonces, sí, ahora, lo otro es que muchas veces
esa pregunta me la han hecho un par de veces como, Daniel, ¿usted cuántos, Carlos, ¿usted cuántos pacientes atiende diario? Y yo pues no sé, unos 7 u 8, ¿cierto? Eso es multiplicado por 5 y después ¿cierto? Por todos los meses, da un montón de gente, ¿sí? Y usted cómo no se carga de todo eso. Y es entender precisamente que no es responsabilidad mía, ¿cierto? O sea, cada uno tiene sus problemas y tiene que ocuparse de ellos y yo no puedo cargar con los problemas de los demás. Entonces, pero entender eso te da cierta libertad y también precisamente responsabiliza al otro. Listo. Entonces, para continuar. Bueno, ahora hablando más como del psicoanálisis, digamos, me imagino yo que cuando uno está estudiando la carrera y todo eso, uno ya se cree pues que te las sabe todas y puede psicoanalizar a todo el mundo y puede decir, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Bueno, como todo eso. Entonces la pregunta que te queremos hacer es si alguna vez llegaste como a obsesionarte con el analizar a las personas de tu alrededor, si siempre eras como, ay, no, es que él es así y así es, así se va a morir y ya eras como obsesionado con eso. No, es también un cierto prejuicio que tiene la gente, ¿cierto? De que porque uno dice, no, soy psicólogo, soy psicoanalista, tengo una maestría, no sé qué, entonces yo, me está leyendo la mente, es cierto, este tipo es peligroso. Sí, y realmente no es así, además porque uno no siempre está trabajando, qué pereza, se vuelve bastante cansón, ¿sí? A la gente no le gusta que la analicen. Es más, cuando conozco a personas nuevas, trato de no decir mi profesión, precisamente por eso. Claro. ¿Cierto? Como la típica, ¿cierto? Conozco a alguien y, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? Y yo, ¿cierto? Me da ganas de decir, no, soy gigoló. Pero bueno, no, soy psicólogo. ¿Cómo? Soy psicólogo. Psicólogo. Ay, y te ¿cierto empiezan que a contar los loca? problemas. Claro, no piensa, no me están leyendo en la mente, Claro, no piensa en blanco. Y no, ¿Cómo me muevo? ¿Cómo Es actúo? cierto. ¿Qué hago para que no me lea? Eso. Y no es tanto así. Yo creo que es muy chistoso porque un mejor amigo que tengo me dice, a usted dicen doctor, ¿cierto? O sea, porque vos, ¿cierto? Tan gamín. Y yo pues sí, ¿cierto? Porque uno se mete precisamente en el cuento cuando es profesional y dice, bueno, por fuera puedo ser más tranquilo y demás, pero pues me tengo que meter en el rol y entonces ahí sí, bueno, vamos a analizar, ¿cierto? Pero uno normalmente no está por ahí, qué desgaste, ¿cierto? Además a la gente no le gusta que le estén analizando. Claro, es como separar eso de tu vida personal, tu vida profesional. Claro. Afuera soy y mi profesión soy este. Total. Yo soy muy diferente afuera. Eres Hannah Montana. Algo así. Bueno, nosotros no queríamos dejar pasar esta pregunta porque la verdad nos encanta y va muy relacionada con nuestro tema. Y es que realmente hay situaciones de nuestra infancia que por más que nosotros las trabajemos desde la psicología y todo eso, no podemos desprender de nosotros. De alguna u otra manera, siempre van a permanecer en todos nuestros sentires. Por ejemplo, yo, a mis 12 años, falleció mi papá y desde ese momento realmente me siento como muy vacía. Llegan personas nuevas a mi vida, vivo cosas demasiado importantes y siento que me falta algo. Tú, por ejemplo, has tenido también una situación de tu infancia que no has podido desprender de ti, como que siempre la tienes presente y dices como, bueno, niño Carlos, te controlas, ahora eres un adulto. Cuéntanos, por ejemplo, una experiencia de esas. Sí, yo he sido muy afortunado porque tenía una gran familia, una bonita crianza, aunque no la recuerde mucho. Hay que entender de que, bueno, yo en mi caso sufría de epilepsia y de asma y de todo de chiquito, entonces tomaba mucha medicina psiquiátrica y demás, y no recuerdo mucho de mi infancia, ¿cierto? No recuerdo mucho de mi infancia hasta cierto periodo. Además porque hay que entender de que la infancia es por un lado muy bonita, pero por otro lado muy traumática, ¿cierto? Porque para uno poder
ingresar a la cultura hay que hacer mucha renuncia, ¿cierto? No, 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 y los papás, no, no puede hacer esto, no puede hacer eso. Entonces, claro, la infancia es tan traumática que uno muchas veces la olvida, ¿cierto? La mayoría. Además porque también hay una maduración del cerebro pues como tan grande como para que precisamente la memoria pues recuerde todo. Pero ya hablando de un hecho en particular, sí, la separación de mis padres a los 12 años, pensé que no me había afectado tanto, ¿cierto? Y dije, pues normal, seré el hombre de la casa, ¿cierto? Pues normal. Sí, pero tiempo después, precisamente cuando un profesor me dijo, hey muchachos, si se van a dedicar a esto, sería bueno ir a terapia. Y yo dije, pero es que yo qué tengo de malo. Yo no creo que tenga nada. Bueno, vamos a ir a ver por qué. A ver, ¿cierto? Como un chequeo médico normal de rutina. Y yo dije, no, pues a los 5 minutos voy a salir. ¿Qué le voy a contar yo a este tipo? O sea, mis problemas no deben de ser... Pues claro, ahí duré como 3 años, ¿cierto? Y entre esos, pues uno de los problemas principales que me ocupé fue de la separación de mis padres. Entonces, puede ser ese como un antes y un después. Ahora, porque es importante entender de que cuando suceden estos hechos traumáticos, ¿cierto? Es porque uno no está capacitado en esos momentos, digamos, emocionalmente, no tiene los recursos emocionales para hacer con eso, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, el cerebro se ocupa y una de las formas es a partir de un síntoma, de un trauma, de algo, ¿cierto? Hay que hacer con esa energía algo, ¿sí? Entonces, en el caso de Aleja, pues como la cuestión de los padres, ¿cierto? Una muerte siempre es muy repentina y de pronto también que excede precisamente las capacidades emocionales que uno pueda tener en el momento. Entonces, con lo que estás diciendo, ¿tú crees que normalmente en nuestro crecimiento y en nuestra formación nosotros siempre estamos evitando ese tipo de situaciones que fueron traumáticas? Por ejemplo, en mi caso, yo nunca había vivido una muerte. O sea, entender realmente el significado de la vida, que hay un principio y un final, y más con una persona que me había acompañado siempre, es muy impactante. Inclusive todavía viví una muerte cercana y no logro entender, o sea, ver cómo un día estás y al otro no, cómo esa rutina cambia completamente. Entonces es como increíble. Yo analizo a la Aleja pequeña y yo digo, ¿cómo lograste eso? Porque inclusive ahorita que estoy grande, la muerte me afecta más. Chiquita como que era, ay, se murió, sí, no, hay que seguir la vida. Pero ahora es como, ay, no, la vida es muy corta, hay que vivirla, la tengo que vivir, tengo que disfrutarla. Pero por lo mismo como que también me presiono. Claro, y eso es dentro de, por ejemplo, la teoría psicoanalítica de lo que se le llama la represión, ¿cierto? Es decir, hay un hecho que excede emocionalmente nuestras capacidades y lo que es el cerebro es, no, esto es demasiado, ¿cierto? Y lo reprime, ¿cierto? Para seguir la vida normal. Es como un método de defensa, sí, quizás del cerebro. Exacto, es una cuestión de defensa que permite entonces, vean, esto lo está accediendo usted, yo se lo voy a guardar por allí, ¿cierto? Yo se lo voy a guardar por allí para que usted siga su vida. Pero entonces llega cierta edad donde uno ya, tiene otro tipo de preguntas más existenciales y demás, pasan otras cosas, entonces empiezo a tener relaciones amorosas, no sé qué, yo por qué le digo así, yo por qué soy tan dependiente de las personas, hago un proceso de análisis y digo, hombre, claro, la muerte de mi padre, ¿cierto? No la he superado, wow. Sí, y desde ahí entonces se arma un proceso bonito de reconocimiento es que yo nunca le el trámite a esto, ¿cierto? Vine, hace 10 años se murió y yo nunca había hablado de esto, ¿sí? Y todavía me duele, y entonces ya poder precisamente sacar eso reprimido, que normalmente sale muy exacerbadamente, ¿cierto? Y desde ahí se descansa, ¿cierto? Pero es muy normal de que uno reprima precisamente eso. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a las personas para ir como avanzando con ese trauma? Porque, por ejemplo, yo tengo uno muy raro, que es que chiquita, a los 5 años, me ahogué. Me tuvieron que revivir porque literalmente me ahogué en una piscina. Y ahora le tengo el pavor al agua. Y hubo
pónganle que 3 años de mi vida que no me podían echar agua en la cara porque yo pensaba que me iba a ahogar. Y en ese momento de mi vida me da mucho miedo montarme en lanchas, meterme al mar, le tengo mucho miedo. Entonces, como que proceso deberíamos hacer las personas para ir superando como esos traumas? Qué excelente pregunta, porque digamos, dentro del mundo de la mente humana, ¿cierto? Hay muchas técnicas y hay muchas teorías y formas de intervención. Por ejemplo, no es lo mismo psicoanálisis que psicología, ¿cierto? Digamos que la psicología, el objeto de estudio es, digamos, más que todos los procesos conscientes. Y dentro del psicoanálisis, digamos, el objeto principal es el inconsciente. Entonces, como para darles aquí como de una forma simple, digamos, si tú tienes una fobia en específico, fobia al agua, ¿cierto? Posiblemente una terapia que te pueda servir más sería una terapia cognitiva, ¿cierto? Y digamos, posiblemente si tú digas, venga, no sé qué me pasa, me siento muy ansiosa, no puedo dormir, pero es que no me pasa nada en la vida, todo está bien, estudio, trabajo, tengo mi pareja, todo está bien, pero no me siento bien, pero no identifico nada que pueda hacer. Posiblemente un análisis, dentro de un psicoanálisis más profundo, sea lo que te serviría más. Entonces hay que distinguir como ciertas cosas ahí de qué terapia te puede servir más. Pero en tu caso en específico posiblemente sea una fobia que tú sabes de dónde está originada, ¿cierto? Y entonces desde ahí buscar una terapia que de alguna forma entonces se vaya precisamente a eso en específico. No vamos a hablar de tus padres, no sé qué, un montón de cosas tan digamos, arraigadas y tan atrás, porque pues tu problema es no tus padres y las cosas, no quieres saber de eso, sino, hombre, la fobia al agua. Entonces, vaya. Ve a terapia. Es demasiado interesante ver cómo cada uno de nosotros tiene un montón de cosas reprimidas y al momento de ir a terapia como que sacamos todo eso y podemos ver cada una de las cosas que tenemos que sanar. A mí me parece, por ejemplo, ya aquí cambiando de tema un poquito, que así como los padres todo el tiempo están educando a sus hijos, diciéndoles qué hacer, cómo hacer las cosas, enseñándoles más o menos cómo a vivir en esta sociedad, yo creo que también los padres deberían de tomar rol en eso y educarse antes de ser padres, porque hay muchos comportamientos que ellos tomaron de sus padres anteriores y los reprimen en sus hijos, o sea, hay muchas emociones que ellos no saben manejar, entonces para los hijos quizás es muy complicado manejar esto, y como es como su primera vez en este mundo, aprendiéndolo a vivir de acuerdo a los comportamientos de ellos, me parece que es importante educarlos. ¿Tú les darías a los padres ese consejo de que se eduquen, o qué les diría, por ejemplo, a alguien que apenas va a tener un hijo y esa es como su primera experiencia? Hay tantas cosas ahí en todo lo que dijiste muy interesante, porque creo que me voy a extender en esta, ¿cierto? Bien pueda. Todo lo que quieras. Bien, sí, hace mucho tiempo le preguntaron a Freud, ¿cierto? El padre del psicoanálisis. Bueno, hay que entender algo. La psicología como ciencia no tiene más de 100 y pico de años, ¿cierto? Y entonces comparado con otras profesiones, ¿cierto? Como la medicina, pues que lleva siglos, ¿cierto? Todavía estamos como en pañales. Se han hecho muchos avances, pero todavía pues comparado con otras pues nos falta mucho. En ese sentido, entonces, claro, recuerdo que un día le preguntaban a Freud. Yo estuve con Freud al lado. Sí, parchando ahí con Freud. Parchando con Freud. Yo le dije, no, responde vos, ¿cierto? Entonces le preguntan como, hey, señor Freud, usted que sabe tanto de psicoanálisis y de la mente humana, ¿cómo es la mejor manera de crear un hijo? ¿Cierto? Y pues yo escuchándolo ahí, él me miraba, ¿qué decimos? Y yo no, diga cualquier cosa. Decí vos. Entonces, él dijo algo como, de cualquier forma, igual se van a equivocar, ¿cierto? A ver, obviamente no de cualquier forma, pero claro, no hay una universidad, instituto que le enseñe a un padre a ser padre.
como decían ustedes, con las herramientas psicológicas, emocionales, económicas y demás que los padres intentan crear un hijo. Y en ese transitar precisamente entonces se equivocan, ¿cierto? Y claro, uno escucha mucho decir que yo cuando tenga mi hijo o mi hija no voy a cometer los mismos errores de mis padres, ¿cierto? Y posiblemente no cometa esos errores, pero cometerá otros, ¿cierto? Entonces desde ahí, claro, es importante que los padres hagan un proceso personal, ¿cierto? De ir al psicólogo, de curar muchas heridas, para lo que ustedes dicen, claro, precisamente no transmitir esos miedos, esos traumas, esas cosas que bueno, que se perpetúan en el tiempo y que hay que hacerles un freno. Y entonces para eso, claro, los padres deberían de ocuparse primero de ellos y sobre todo del deseo de ser padres, ¿cierto? Que yo creo que es lo más importante, que realmente deseen ser padres y que no sea una carga, un hijo y demás. A ver, al final los hijos posiblemente, ¿cierto? Levantarse a las 2 de la mañana, ¿cierto? A amamantar o a cambiar el pañal no debe ser muy bueno, pero que no lo vean como una cuestión de me tocó, ¿sí? Una responsabilidad más en mi vida, ¿cierto? Y de ahí entonces, que creo que con las cosas con amor se hacen mejor, llámese lo que sea, estudiar, ¿cierto? Trabajar, pues si hay amor, pues esa responsabilidad se vuelve un poquito más llevadera. Sí, Claro, claro. y es que hay que entender que también somos seres cambiantes y los contextos también cambian, o sea, a nosotros no nos va a tocar el diálogo, es que a mí me tocaba ir a estudiar, cruzarme una carretera, el río, Descalza. pero nos va a tocar contar, no, a mí me tocó la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, no, me tocó cuando se murió la reina Isabel, no, lo más difícil del mundo. Claro, y entonces, y los problemas de los chicos que ahora están naciendo, nosotros los vemos, ustedes son unas bobadas, ¿cierto? Se me dañó el iPhone, no sé qué. Ay, Dios mío, ¿cierto? En esa época, pues, ¿cierto? En BlackBerry, no sé qué. Entonces, sí, cada época trae sus cosas, que es muy normal de que uno por debaje precisamente las nuevas generaciones, porque hay como un cierto aire ahí de que la generación que llega es como más sensible y más débil, ¿cierto? Se te hablan de la generación de cristal, no sé qué, pero no es tanto así, ¿cierto? Yo creo que precisamente los jóvenes son un poco más sensibles ya y están más abiertos de mente frente a, por ejemplo, la salud mental y demás. Que entonces para un padre dice, pero eso son bobadas, no sé qué, eso es debilidad, usted es muy mimado. Usted puede, usted puede. es guapo, hágale. Exacto. Este es hijo mío. Este es hijo mío, eso. Y muchos padres incluso les parece como una bobada el hecho de que sus hijos digan como quiero ir al psicólogo, porque realmente minimizan ese tema de las emociones y de los sentimientos como si no fuera algo igual de importante como cuando tienes un dolor físico. Sí, total, pero también habla mucho de ello, ¿cierto? Es como el padre, no sé, hace un tiempo, hace 30, 40 años, por ejemplo, la homosexualidad se considera como una enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, claro, que un chico le dijera es que soy homosexual al padre, wow, ¿cierto? Entonces o lo echan de la casa o le dice usted está enfermo, entra en un tratamiento, pero sobre todo también se culpan ellos, ¿cierto? ¿Qué hice yo mal? ¿Cierto? Que cómo lo crié, fue culpa mía que él sea homosexual, no sé qué. Entonces también desde ahí es que usted le diga a un padre es que quiero ir al psicólogo, es como yo qué hice de malo, ¿cierto? Lo traumé, ¿cierto? Sí, pero yo nunca le he pegado, ¿cierto? Pues, ¿cierto? Entonces, claro, también el negar, no, a usted no le pasa nada, no sé qué, es como, dígame que no le pasa nada porque para hacerme sentir quizás que yo no fallé. Es que los padres yo siento que tienen como muchas culpas encima y nosotros deberíamos de quitarles un poquito ese peso teniendo en cuenta que todo eso que ellos viven y experimentan son de acuerdo a experiencias pasadas. Sí, total. A los padres hay que Entenderlos mucho. No justificarlos, pero sí entenderlos. Hay dejar de... no sé, los problemas principales son por las cuestiones de los ideales,
¿cierto? Mantener los ideales de los padres, los padres tienen ideales frente a los hijos, y posiblemente cuando uno va creciendo, o cuando uno es chiquito, perdón, uno ve a los padres y dice, ay, yo quiero ser como ellos, ¿cierto? O como mi hermano mayor, o como mi papá, o como mi mamá. Pero ya cuando uno crece, uno dice, y los mira y dice, no, yo no quiero ser como ellos, ¿cierto? Hay ciertas cosas que me gustan de ellos, pero no todo, ¿cierto? Y uno quizás cambia de referentes, de ídolos y demás, pero también es entendiendo de que ya uno va por su propio camino, y los padres también se les hace muy difícil soltar a sus hijos, ¿cierto? Los Porque, quieren claro, mantener en la burbuja siempre. total, y claro, porque es que están acostumbrados, sí, desde chiquitos usted se va a llamar así, usted va a ir a este colegio, usted puede tener estos Claro. amiguitos y estos no, usted va a tener esta religión, usted se va a vestir así, usted todo, ¿cierto? Y pues llega cierta donde el joven dice, venga, ya, ¿cierto? Déjame mi espacio. Entonces ya quizás yo no le cuento nada a mis padres o ciertas cosas no, entonces ya empieza la independencia, entonces empieza ese tirijala de usted ya no me quiere, usted ya tiene sus amigos y solamente sale con ellos, usted ya no sé qué, claro, y empieza a hacer el duelo también los padres frente a los hijos, que muchas veces se vuelve bastante difícil porque pues los padres no quieren soltar, entre los padres posesivos ahí y demás, que se justifican frente a, es que el mundo es muy, Muy ¿cierto? malo, muy malo, muy duro, horrible, ¿no? muy duro, y demás, pero también detrás de eso hay un tema de soledad, ¿cierto? Mis hijos se van a ir y yo me voy a quedar solo o sola y demás. Por ejemplo, ahí entraría lo del síndrome de Edipo y Electra, ¿no? Sí, Que es pues el enamoramiento pues de padres e hijos, madres a hijos o viceversa, que no sueltan por el miedo a que se vaya justamente como esa propiedad. sí, sí, digamos que Freud también utiliza, ¿cierto? Este mito de Edipo para entender un poco como el relacionamiento y la identificación que los chicos hacen con alguno de los roles, ¿cierto? Con el rol, por ejemplo, masculino o femenino. Pero también frente a la conexión que se tiene con los padres, ¿cierto? Y la idealización que se tiene frente a ellos. Hay unas funciones básicas que posiblemente tienen los padres, ¿cierto? Y que uno las puede resumir prácticamente en amor y en ley, ¿cierto? Hay que dar mucho amor y hay también que ingresarlos a la cultura a partir de las normas, ¿cierto? Entonces, claro, como les dije ahorita, no es tan fácil porque pues los padres no son un conocimiento heredado, ¿cierto? Es los mismos traumas de sus propios padres. Entonces, hay veces lo hacen muy bien, hay veces lo hacen tan mal, bueno, en fin, y el primer hijo normalmente por ahí que dicen que es como el ensayo-error, ¿cierto? Sí. El más traumado. Sí. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Si pudieras resumir todo esto en una frase Wow. de por qué somos lo que somos, ¿qué dirías? Ay, me la ponen difícil. Una frase Sí. de por qué somos lo que somos. Somos lo que somos porque elegimos lo que queremos, ¿cierto? Entonces desde ahí hay que hacernos responsables, ¿sí? No culpar al otro, ¿sí? Uno puede, digamos, entender el otro qué influencia tuvo en uno, pero uno fue el que decidió esa influencia. Entonces creo que esa sería la respuesta. No, Carlos Mario, mejor no lo hubieras dicho definitivamente. De verdad, muy agradecidas por este espacio. Yo creo que a las personas que también nos están escuchando se sintieron muy cómodas con estas respuestas. Yo creo que también somos lo que somos porque es una construcción constante. Uh-huh. Y no debemos limitarnos a lo que se viene, ni tampoco a nuestro pasado, ni a nuestro futuro y a nuestras expectativas. Igual también esta es una invitación a que vayan al psicólogo, le presten atención a su salud mental y disfruten lo que son. Claro. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Sí, esto también es precisamente poder replicar precisamente la invitación a que se ocupen de lo que tengan, cualquier trauma que tengan, o no tiene que ser un trauma, ¿cierto? Algo que simplemente los esté disgustando en el momento y que no le tengan una palabra, ¿sí?
y poder dentro de este espacio poder poner alguna palabra precisamente y desde ahí reconocerlo y hacer algo con eso. Y entonces, bueno, chicas, invitadas al espacio de psicología cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.